Seguimos en esta segunda parte de resolución de integrales indefinidas por el método por partes. Vamos a ver este ejercicio. Integral del x al cuadrado por el seno de x diferencial x. Les dije hace un ratito que en el caso de tener este tipo de integrales, siempre u va a ser la función potencial y lo que queda va a ser diferencial b. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el producto de una función potencial por una función trigonométrica. Es decir, que u va a ser igual a x al cuadrado, de donde la derivada de u será 2x derivada de x. ¿De acuerdo? Y si tengo que diferencial b es igual al seno de x diferencial x, esto implica que la integral del diferencial, o sea, la integral del seno de x diferencial x, tendrá que ser otra función tal que derivada me lleve al seno positivo. Entonces acá lo que me está faltando es el signo negativo frente al coseno. ¿Bien? Armo la función tal cual la fórmula que nosotros conocemos, que la voy a poner acá para que ustedes se acuerden. Decíamos que la integral de u por diferencial b es igual a u por b menos integral de b por diferencial u. Es decir, la formulita que nos permite calcular las integrales por el método por partes, en la cual también les dije en el corto anterior que este método era válido siempre y cuando pudiera distinguir en la función dada estos dos elementos y a través de la aplicación de esta fórmula llegar a una nueva formulita, a una nueva integral que debía ser de complejidad menor o por lo menos igual. Bien, voy a armar entonces los elementos y tengo u por b tengan en cuenta de poner siempre cuando hay un seno o un coseno con un signo negativo delante, lo ponen acá cuando multiplican, porque de lo contrario parecería que en vez de estar multiplicando funciones, estamos haciendo la suma algebraica de funciones, ¿de acuerdo? U por b menos la integral de b, como coseno es negativo, cambio el signo, por diferencial u. Y el diferencial u sería 2 veces x diferencial x. Analizamos la nueva integral. ¿Cómo es con respecto a la planteada? Fíjense, en cuanto a la función, es de la misma complejidad, seno o coseno. Pero en cuanto a la potencia, aquí tenía potencia al cuadrado, acá tengo potencia a la primera, a la 1. El 2 no se hagan problema porque sale fuera la integral, es decir, que esto me va quedando como menos x cuadrado por el coseno de x más 2 veces la integral de x por el coseno de x diferencial x. Lo único que hice fue acá ordenar un poco la función. ¿Y qué se hace ahora? Y se vuelve a aplicar el mismo método. Si fue exitoso hasta ahora, y cuando digo exitoso es porque esta nueva integral es de complejidad igual o menor, vuelvo a aplicar el mismo método. Entonces digo, bueno, así como al comenzar, en la integral planteada u era x cuadrado, ahora u va a ser igual a x, con lo cual la derivada de u sería igual a la derivada de x, y así como en la planteada el resto de la función era diferencial b, aquí pasa lo mismo, chicos. Aquí diferencial b va a ser igual a coseno de x diferencial x. Ello implica de que b es la integral del coseno de x diferencial x es igual al seno de x, con la condición de que la derivada del seno sea el coseno positivo. ¿Es así? Perfecto. Armo entonces la formulita teniendo en cuenta que ya tengo algo
que viene de la primera aplicación. Entonces, ojo acá, no se me olviden de esto. Entonces tengo menos x cuadrado por coseno de x más 2 veces paréntesis. Y aquí vuelvo a aplicar la misma fórmula que lo hice al comienzo del ejercicio. U por b menos la integral de b por diferencial u. Y me doy cuenta, una vez que miro bien cómo me quedó el ejercicio casi resuelto, de que esta es una integral inmediata. Ahora, para llegar a una integral inmediata tuve que aplicar el método 2 veces. Apliqué esta primera vez y ahora esta segunda vez. Claro, porque se corresponde con esto. Miren, si aquí tengo un 2, quiere decir que el método lo aplico 2 veces. Si tuviera un x al cubo, 3 veces. Si tuviera un x a la cuarta, 4 veces y así sucesivamente. Vuelvo al ejercicio. Vamos a seguir con este color. Menos x cuadrado por el coseno de x más, ojo que hay un paréntesis o un corchete, 2x por el seno de x. ¿De acuerdo? Más por menos, menos una integral inmediata, la integral del seno que sería el coseno de x, con la condición de que al derivar el coseno me dé el x negativo. Como el x acá adentro es positivo, le cambio el signo. Más la constante de integración, con lo cual queda resuelto el ejercicio. Entonces, a ver si a esta altura me van ya comprendiendo. Vamos a hacer un raconto de los dos métodos para que ustedes se queden tranquilos. Teníamos el método de sustitución. ¿Cuál era la característica del método de sustitución? Y que si tenemos una función del tipo ax cuadrado más bx a la primera más c sobre rx a la primera potencia menos t, por ejemplo, por diferencial x, nosotros podíamos sustituir, hacer algo dentro de estas dos expresiones, un polinomio arriba, por ejemplo, y un binomio abajo, que me permitía encontrar una nueva cara de la expresión que tuviera un resultado inmediato, ¿de acuerdo? Ya sea aplicando el teorema de Gauss, la regla de Ruffini, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tenía funciones, una función arriba compuesta por constantes y variables elevadas a una determinada potencia y abajo constantes. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, también se puede dar el caso de tener, siempre dentro de sustitución, funciones que están emparentadas entre sí. Vamos a ver si me entienden. Cuando digo funciones que están emparentadas entre sí, funciones que, como seno y coseno, a veces decimos nosotros, son funciones hermanas o funciones primas. ¿Por qué? Porque si derivo el coseno me da el seno, si derivo el seno me da el coseno. Entonces, a veces es muy útil o es procedente la aplicación del método de sustitución en este caso. Ahora, cuando tenemos el método que nos ocupa en este momento, cuando tenemos funciones de este tipo, chicos, que ya hemos estado viendo, no hay ninguna posibilidad de aplicar el método de sustitución acá, porque no hay forma de emparentar la función x cuadrado con el coseno o con el seno, son cosas distintas, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando ocurren estas cosas, no tenemos otra alternativa que aplicar el método por partes, ya dejando sin efecto la posibilidad de aplicar el método por sustitución. ¿Me van siguiendo? Bueno, vamos a otro caso por partes y vamos a obtener un resultado interesante. Miren, vamos a resolver este que lo planteamos recién. Seno de x por el
coseno de x por la derivada de x. ¿Quieren resolverlo por sustitución? Porque les dije que estaban emparentadas las dos funciones. Bien, entonces vamos a llamarle aquí u y el resto diferencial b. En ese caso, si lo hacemos por parte, no, dijimos que vamos a hacerlo por sustitución primero, ahí está. Ahí está. Si lo hacemos por sustitución decimos, este va a ser u. Entonces, si u es igual a seno de x por sustitución, decimos que la derivada de u es igual a coseno de x, derivada de x. ¿De dónde? La derivada de u va a ser igual, dividido coseno de x, va a ser igual a la derivada de x. ¿De acuerdo? Reemplazo. Reemplazo. Y tengo integral de u por el coseno de x por la derivada de x, que es derivada de u, sobre coseno de x. Miren lo que ocurre. Las condiciones, volviendo para atrás de vuelta, para comparar los dos métodos. La condición, el método de sustitución, la condición que tenía que cumplirse sí o sí, es que al efectuar todas las sustituciones que se nos pudieran ocurrir, se cumpla la premisa de tener al final una variable que sea compatible con su diferencial. ¿De acuerdo? Si eso no ocurre, si tenemos dos variables y un diferencial, no podemos solucionar. O peor aún, si tenemos dos diferenciales con una sola variable. Bien. Fíjense en este caso, que nosotros estamos aplicando en esta integral con funciones hermanas, por decirlo de alguna manera, el método de sustitución, hemos logrado simplificar las dos funciones en x y nos quedan funciones en u. Y encima la integral es inmediata, es decir, sería igual a u cuadrado sobre 2, más la constante de integración. Y esa sería igual a f de x, ¿de acuerdo? Si nosotros quisiéramos, bueno, falta el reemplazo, decíamos que u era seno de x, entonces, al cuadrado sobre 2 más constante. Bien, nosotros decimos que f' de x, entonces, va a ser igual a la derivada de la función encontrada. Sería un medio de la derivada del seno de x, que es, la derivada del 2, seno de x, por la derivada, ahora sí, del seno de x, que es el coseno de x. Simplificamos estos dos, las dos constantes, y esto nos lleva a la función originalmente dada. ¿De acuerdo? Entonces, para seguir con el método por partes, la diferencia entre ambos, entonces, y vuelvo a recalcar, es que en el caso de sustitución hay funciones que podrían ser compatibles entre sí a partir de la derivación. En el caso de partes, de los ejercicios que hemos estado viendo por partes, se da que estamos trabajando con funciones distintas, donde la derivada de uno no necesariamente es la derivada de la otra, o es la otra, por lo cual el método es de aplicación automática. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Ahora volvemos al método por partes, ya que vimos la diferencia, que espero que la hayan entendido bien, entre ambos procedimientos. Y vamos a ir, por ejemplo, a este ejercicio. Integral del logaritmo al cuadrado de x por el diferencial x. ¿De acuerdo? Si no queremos resolverlo todavía tal cual está, con el cuadrado, podemos ir al anterior. Eso sería el anterior, o sea, esta sería una versión un poquito más complicada de esta integral. Vamos a resolver primero esta. Decimos de que este le llamamos, por ejemplo, u, y esto le llamamos diferencial b. Y lo queremos hacer por partes. Digo de que u es igual al logaritmo de x, de donde la derivada de u es 1 sobre x, derivada de x. Y además digo de que si la derivada de x es igual a la derivada de b, eso implica que b es igual a x. Armo la nueva integral con la conformación del método por partes y tengo que esto va a ser igual a u,
por b menos la integral de b por el diferencial u. Y miren lo que me queda. Se me va este con este, y entonces me va a quedar como resultado logaritmo de x por x menos la integral del diferencial x es x. Y esto lo puedo escribir como x por el logaritmo de x menos 1 más la constante de integración. ¿De acuerdo? O sea, hemos calculado a partir de este ejercicio, hemos calculado el estadio anterior, no con el logaritmo al cuadrado, sino con el logaritmo a la primera potencia, porque lo vamos a utilizar ahora. Bien, ya que hemos calculado, vamos a borrar acá, vamos a retener el resultado, porque fíjense que en el caso es fácil acordarse de la derivada de la función trigonométrica, seno, coseno, de la integral seno-coseno, pero hay algunas funciones un poquito más complicadas que no tenemos por qué acordarnos de memoria. Entonces, esto será igual a x por el logaritmo de x menos 1. Bien, volvamos al ejercicio que sí vamos a resolver, el que estaba en un estadio ligeramente superior. Hacemos lo mismo, chicos. Decimos que esto va a ser igual a u y esto va a ser igual a diferencial b, a ver qué pasa. Ya tenemos este resultado inicial. Entonces decimos de que si u es igual al logaritmo al cuadrado de x, ello implica que la derivada de u va a ser igual a 2 logaritmo de x, y se fue el 2, por 1 sobre x, y se fue logaritmo por diferencial x, a ver qué pasa. Y diferencial b, si decimos que es igual a diferencial x, ello implica que b es igual a x. Voy a armar ahora la fórmula. Tengo u por b menos la integral de b por el diferencial u. ¿Lo ven? Simplifico lo que pueda, simplifico x con x, el 2 que sale fuera de la integral, esto me va a quedar como logaritmo al cuadrado de x por x menos 2 veces la integral. Se fue este x con este x, me quedó, el 2 salió fuera de la integral, me quedó el logaritmo natural de x, que acá lo tenemos, por eso lo hicimos. Me quedó 2 veces logaritmo de x diferencial x, entonces como ya lo hicimos en el ejercicio anterior, llegamos al resultado final que sería logaritmo al cuadrado de x por x menos 2 veces x por el logaritmo de x menos 1 más la constante de integración. ¿De acuerdo?